dermatosis eczematosas y en este caso, importante en generalidad es que es una dermatosis y la diferencia entre dermatosis y dermatitis, ¿ya? Que en el caso de las dermatitis, importante que sepan que el patrón clínico va a haber una inflamación cutánea y generalmente va a estar caracterizado porque va a haber un fondo eritematoso o un tapiz eritematoso, la presencia de prurito y a la histopatología, la característica más importante es la presencia de esfongiosis, ¿ya? Y las causas pueden ser múltiples. En el caso de las dermatosis, generalmente se usan para cualquier tipo de enfermedad cutánea primaria y que habitualmente no se relaciona a la presencia de tumores. Entonces, en caso de las dermatitis, vamos a tener dermatitis de causa endógena y dermatitis de causa exógena. Dentro de las endógenas están las dermatitis atópicas, las dermatitis seborreicas, que ya las vimos, las dermatitis esteatóxicas, el eczema disidrótico, y en el caso de las exógenas, principalmente vamos a tener las dermatitis de contacto, que pueden ser irritativas o alérgicas, y las fotodermatosis, que también vamos a tener fotodermatosis que pueden ser reacciones cutáneas alérgicas. Entonces, en el caso de las dermatitis, también saber que están las dermatitis agudas y las dermatitis crónicas. Y cada una de estas va a tener características clínicas específicas. En el caso de la dermatitis aguda, lo que va a predominar va a ser el eritema, edema, pueden haber presencias de pápulas o placas eritematosas, vesículas o ampollas y cursan por lo general con exudado, erosiones y costras y a la clínica estas lesiones son dolorosas, urentes y dolorosas, más que pruriginosas. No así en el caso de las dermatitis crónicas, los signos de cronicidad generalmente se van a asociar a liquenificación o hiperlinearidad de la piel, a presencia de cerosis, adelgazamiento de la piel, presencia de descamación, fisuras, y en estos casos el síntoma predominante va a ser el prurito, ¿ya? Entonces, vamos a partir con la dermatitis de contacto y aquí importante que vean que existen diferentes porcentajes y clasificaciones de las dermatitis de contacto. Uy, ¿qué pasó? Acá está. Entonces, vamos a tener la dermatitis de contacto irritativa versus la dermatitis de contacto alérgica. El 80% de las dermatitis por lo general son dermatitis de contacto irritativas y generalmente las dermatitis de contacto irritativas van a estar más presentes en pacientes atópicos, además de población general. La concentración del agente va a ser independiente, va a ser dependiente del tipo de dermatitis de contacto irritativa, no así en la alérgica. En la alérgica es independiente la concentración del agente y en el caso de la población de riesgo, en la dermatitis de contacto alérgica vas a ver que van a ser pacientes que están genéticamente predispuestos y tiene que existir como requisito una sensibilización previa. En el caso de los agentes más frecuentes que van a producir dermatitis de contacto irritativa, vamos a tener los jabones, los detergentes, los ácidos, los álcalis, algunos tipos de solventes. También se encuentra la salvia, las heces y el agua. Y en el caso de la dermatitis de contacto alérgica, principalmente vamos a tener los metales, las gomas, las resinas, algunos tipos de adhesivos, cosméticos y también algunos medicamentos. En el caso de la dermatitis de contacto irritativa, su comienzo va a ser en minutos a horas. Generalmente es de evolución muy rápida, a diferencia de la dermatitis de contacto alérgica, que esta evoluciona mucho más solapado y puede durar desde horas hasta días. Si tomáramos una biopsia de estas lesiones para querer compararlas, a la histopatología vamos a observar en la dermatitis de contacto irritativa que predomina la esfongiosis, hay un infiltrado neutrofílico, versus en la dermatitis de contacto alérgica, donde lo que va a haber va a ser un infiltrado linfocítico asociado a la esfongiosis. Esta esfongiosis puede variar entre una dermatitis de contacto irritativa alérgica aguda o crónica, porque ya en los casos crónicos lo que puede aparecer, además de la esfongiosis, que es muy de cuadros agudos, es que puede haber ya una disposición más psoriasiforme. Y la prueba diagnóstica, en el caso de la dermatitis de contacto irritativa, no existe. A veces uno hace pruebas terapéuticas de suspender el contactante y ahí uno puede llegar al diagnóstico, identificar cuál es el contactante. Y en el caso de la dermatitis alérgica,
ahí sí existe el test de parche, que es el que nos puede orientar mucho a cuál es el alérgeno que está produciendo la dermatitis. ¿Ya? En cuanto a la clínica, acá tenemos los cuadros donde vamos a poder observar las características a la clínica de una dermatitis de contacto irritativa versus alérgica. Y en ese sentido, podemos ver que en el caso de la dermatitis de contacto irritativa, vamos a ver en el caso del cuadro agudo, eritema, edema, presencia de vesículas o erosiones en la zona. Y en el caso de la crónica, vamos a ver ya hiperkeratosis, fisuras, descamación y una piel que va a estar liquenificada. La sintomatología, como les había explicado, en el caso de la aguda predomina el ardor y el dolor, en la crónica el prurito, y esto es indispensable, que es la ubicación. En el caso de la dermatitis irritativa, esta se va a circunscribir a la zona de contacto, o sea, va a estar limitada a la zona donde está el contactante. Es súper frecuente ver, por ejemplo, en el caso de pacientes que tienen una dermatitis de contacto irritativa por algún tipo de solvente, jabón, que son diestros y que la mano predominante que tiene las lesiones es la mano diestra. En el caso de la dermatitis de contacto alérgica, además de los cuadros del eritema, el edema, las pápulas y las erosiones, vamos a ver que aquí sí hay prurito en ambas, tanto en la aguda como en la crónica, y que sí en la crónica puede haber más hiperkeratosis y liquenificación de la piel, pero en la ubicación, esta no solo se va a circunscribir o se va a limitar a la zona de contacto, sino que además puede extenderse mucho más allá de la zona de contacto, incluso en zonas más lejanas a donde se encuentre el contactante, ¿ya? Además de tener características, como vamos a ver más adelante, depende de la sustancia alérgena, de la localización en el cuerpo. Entonces, en el caso de la dermatitis de contacto alérgica, vamos a ver que es una reacción de hipersensibilidad retardada tipo 4 y aparece cuando la piel entra en contacto con una sustancia química frente a la cual la persona ya ha sido sensibilizada previamente. La respuesta de esto puede durar entre 24 y 48 horas posterior al contacto, y la afección va a aparecer independientemente de la edad, el sexo y la raza de la persona, y también independiente del tiempo en el que se demore el contacto. Siempre hay que considerar el tipo de trabajo y los hobbies de los pacientes en este tipo de dermatitis. Entonces, acá tenemos los 10 principales alérgenos identificados. Esto es en el caso de Norteamérica. En Chile varía un poco, pero sí podemos ver que, por ejemplo, el sulfato de níquel está entre los principales, la mezcla de perfumes, la bacitracina, la neomicina, el bálsamo del Perú, la parafenilendiamina. En Chile la parafenilendiamina es mucho más frecuente de lo que es en Norteamérica, el formaldehído. Y estos son como los principales eh, alérgenos que ustedes van a ver y que de hecho están dentro de la batería estándar de test de Parcher. Entonces, vamos a ver aquí la reactividad porcentual por alérgenos. Este es otro estudio y este fue el que se hizo en Chile. Es uno de los que aparece donde el sulfato de níquel es mucho más frecuente, posteriormente el cobalto, la mezcla de fragancias. Acá el dicromato de potasio también es más frecuente, el bálsamo del Perú y la parafenilendiamina. Posteriormente a eso aparece la neomicina, el formaldehído, también aparecen los alcoholes de la lana, entre otros. Entonces, es importante en qué aparece el níquel. Pucha, el níquel está en todo, ahora sobre todo no olvidarse los celulares, los equipos de los videojuegos, los audífonos, casi todas estas cosas tienen níquel, pero también puede aparecer en los metales, en los aros, las pulseras, las hebillas, los cierres. El cobalto está principalmente en materiales de joyería, en algunos tipos de herramientas, y el cromo aparece tanto en el cuero como en el cemento. Esta es muy frecuente verlo en trabajadores de la construcción. El bálsamo del Perú es muy frecuente en perfumes, también aparece en productos de cosmética que vienen con perfumes. Las gomas y plásticos van a estar principalmente en calzados, en algunos tipos de juguetes. Y el timerosal se usa como desinfectante y también está como conservante. Em, el urtiol aparece sobre todo en el litre, roblo, la hiedra y la parafenilindiamina o la PPD en las tinturas y en los tatuajes.
Y los contactantes más frecuentes a nivel mundial va a estar el níquel, la hiedra venenosa en Estados Unidos y el urtiol. Acá en Chile igual se ve el urtiol por el litre frecuentemente. Entonces, asociación de la localización con el alérgeno, como les había dicho, en dermatitis de contacto alérgica, siempre según la localización del cuerpo podemos pensar, esto puede ser por níquel, esto puede ser por algún tipo de contactante como el dicromato de potasio, si está asociado a algún cinturón, a algún calzado, a las gomas. Entonces, por ejemplo, en el dorso del pie, siempre pensar en gomas, adhesivos o dicromato de potasio. En la zona superior externa de los glúteos, en los lactantes, pensar en la banda del pañal elástica, en el cuello, los lóbulos de las orejas o la zona infraumbilical, pensar en que puede estar asociado a algún tipo de uso de metal, por lo tanto puede estar relacionado al níquel. En el caso de los acrilatos, generalmente se aparece más en la zona de las manos o en la zona de las orejas, en el caso de los que utilizan algún tipo de prótesis. La parafenilendiamina, recordar que aparece dentro de las tinturas, entonces es muy frecuente verla en cuero cabelludo, y el dicromato potásico en los calzados. Aquí tenemos las lesiones que se producen por bálsamo del Perú o por aplicación de algún tipo de perfume, los cosméticos, sobre todo en la zona de los párpados, y recordar también que la aerotransportada, que es una dermatitis de contacto alérgica, se debe a los mismos perfumes que al volatilizarse hacen contacto con los párpados y pueden producir este eczema de párpados. Aquí tenemos igual ejemplos de dermatitis de contacto por cuero, por dicromato y por henna. Acá nuevamente tenemos algunas dermatitis de contacto también por cuero, y en estas zonas de nuevo más ejemplos de dermatitis de contacto. Acá este es el dibujo que les quería mostrar, cómo según la localización de la zona de las lesiones, uno puede orientarse a qué tipo de contactante o qué tipo de alérgeno es el que el paciente está en contacto y que puede estar detonando esta dermatitis de contacto alérgica. Entonces, se los voy a dejar para que lo repasen. Hay algunas prendas de vestir que también pueden estar asociadas a algún tipo de colorante o algún tipo de material que puede producir dermatitis de contacto. Esto era lo que les había mencionado en los aeroalérgenos, la aerotransportada, generalmente agentes que van en el aire y van a tomar contacto con la piel. Las afecciones van a ser principalmente en la cara, los párpados, los antebrazos y las piernas. Em, Generalmente no afecta el dorso ni la punta nasal, también puede afectar el cuello y puede estar asociado a compuestos de epoxi y en algunos tipos de dermatosis ocupacionales, sobre todo pacientes que trabajan con algunos tipos de sustancias volátiles en aseo o en empaque. Y pasamos entonces a las dermatitis de contacto irritativas, una incidencia entre 50 y 70% por cada 100.000. La región más afectada va a ser principalmente las manos, hasta en un 80%, y seguido de la cara en un 10%. El daño va a producirse por efecto citotóxico directo y depende de los siguientes factores, como pueden ser el huésped, la edad, la raza, algún tipo de enfermedad preexistente, sobre todo los pacientes atópicos, el sexo, y en el caso del contactante, las propiedades, la concentración y la duración de tiempo con el contacto. El ambiente también influye, ambientes que tengan mayor humedad, ambientes que tengan altas temperaturas, cambios de pH y cambios de presión también influyen mucho en cómo va a responder el paciente a una dermatitis de contacto irritativa. Entre los subtipos clínicos está la dermatitis de contacto irritativa aguda, la subaguda, la aguda retardada, la reacción irritante, la acumulativa crónica, hay una que se conoce como dermatitis de contacto friccional, pustular acneiforme por compuestos aéreos, y la subjetiva o sensorial y la traumática. Vamos a ir viendo rápidamente cada una, algunos aspectos generales. En el caso de la dermatitis de contacto aguda o quemadura química, generalmente se produce por accidentes laborales,
generalmente es bien delimitada, va a cursar con ardor, eritema, edema, vesículas, incluso hasta necrosis, depende de la sustancia y el tiempo de contacto. Y la dermatitis de contacto irritativa aguda retardada generalmente se produce por productos como cloruro de benzalconio, antralina o cloruro de etileno. Puede aparecer entre las 8 y las 24 horas posterior al contacto. El ardor es mucho más frecuente que el prurito en las primeras horas y obviamente va a haber vesículas, eritema y resumación. En el caso de la dermatitis de contacto irritativa, reacción irritante, se va a producir principalmente en ambientes húmedos, con químicos como por ejemplo los que trabajan con peluquerías, los chefs, los metalúrgicos, todos los que trabajan en ambientes de alta humedad o con mucho contacto con agua. Cursan con eritema, vesículas, pústulas, erosiones y descamación y es más frecuente en el dorso de las manos. En el caso de la dermatitis de contacto acumulativa crónica, los agentes agresores van a ir variando y tienen generalmente tiempo de recuperación. Estas son mucho más mal delimitadas. Además de la cerosis y la liquenificación, acá ya aparece hiperkeratosis, aparecen fisuras y son lesiones que son pruriginosas, además de que como hay fisuras, también pueden cursar con dolor. La dermatitis de contacto irritativa friccional, la fricción es reiterada, puede haber hiperkeratosis, acantosis y liquenificación. Esto tiene que ver mucho con, sobre todo, enfermedades laborales, algunos tipos de trabajo en los que hay fricción en la zona pueden generar este tipo o algunos hobbies también. Y la dermatitis de contacto irritativa pustular acneiforme, que es principalmente por exposición a metales, aceites minerales, petróleo y lubricantes. Es muy frecuente este tipo de dermatitis en los pacientes que trabajan en deme un segundito. Bien, como les decía, este tipo de dermatitis es más frecuente en los pacientes que trabajan en todo lo que tiene que ver con mecánica o también en las personas que trabajan en freidoras o en restaurante en la zona de fritos. Van a producirse estas lesiones acneiformes con estos como pseudocomedones, foliculitis, pueden haber pústulas estériles y estas lesiones recidivan, o sea, mejoran mucho al suspender el contactante. O sea, cuando el paciente se va de vacaciones, desaparecen las lesiones, vuelve a trabajar, vuelven a aparecer las lesiones. Y dermatitis de contacto irritativa por compuestos aéreos, también, igual que la alérgica, va a haber áreas de contacto con el aire. Generalmente van a estar circunscritos al área de contacto, que puede ser periorbitaria, surco nasogenial o el área submentoniana. En el caso de la dermatitis de contacto subjetivo sensorial, no existen lesiones primarias. El paciente tú lo ves y no se observa ninguna lesión clínica, pero el paciente refiere prurito, ardor y dolor en las zonas. Al tomar una biopsia, aparece la histología que puede estar alterada. Generalmente estas se deben a ácido láctico o ácido ascórbico. Y en el caso de la dermatitis de contacto traumática, es generalmente posterior a traumas agudos por contacto con jabones, detergentes de uso muy frecuente. Su curación es prolongada, generalmente más de 6 semanas, y son muy recurrentes en el caso que sean pacientes que tienen este contacto laboral frecuente. Principalmente la sintomatología va a ser el edema, la descamación, la fisura y en el área afectada. Entonces, en este mismo contexto, importante saber cuáles de estas dermatosis son las más frecuentes en el caso de la ocupación, según la ocupación de los pacientes. Las enfermedades cutáneas causadas por exposiciones profesionales pueden ser mecánicas, físicas, químicas o biológicas. Y en el caso de las mecánicas pueden ser por vibración, fricción, presión o disrupción mecánica de la barrera cutánea. Las físicas pueden ser por frío, calor o radiación. En el caso de las químicas puede ser por sustancias irritativas o sustancias alérgicas, lo que aquí ya tiene un componente del paciente que está predispuesto a reaccionar a esto. Y en el caso de las biológicas puede ser por contacto tanto con bacterias, virus, hongos o parásitos. Entonces, las enfermedades profesionales, hasta un 15% son enfermedades de la piel y dentro de ese 15% que aparecen de enfermedades profesionales, desde un 70 hasta un 80% van a
ser dermatitis de contacto irritativas, que pueden ser irritativas, alérgicas o fotodermatosis. Las profesiones que tienen más riesgo de producir este tipo de lesiones son principalmente trabajadores de la construcción, industria de la química, tintorería o metal, los peluqueros, las floristas, los camareros, mueblistas y los profesionales de la salud. Acá hay una clasificación clínica de todas las dermatosis profesionales, donde vamos a ver que están las de contacto, las urticarias, entre otras. Entonces, importante en la historia clínica que va a estar focalizada sobre todo al tiempo de aparición concordante, la realización clara entre la exposición y el efecto y la localización de las lesiones en relación al tipo de trabajo o los hobbies. Entonces, cuando hacemos un diagnóstico importante, saber que estos pacientes requieren una evaluación por su mutualidad, en el caso de que estemos sospechando una dermatitis de contacto. También importante saber que debiese tener un cambio de puesto laboral en caso de que esto no tenga ninguna solución, o indicación de incapacidad en caso de que haya una superficie cutánea muy afectada, que haya algún tipo de limitación para realizar algún tipo de actividad. Entonces, las causas de dermatitis de contacto profesional, estas son las que aparecen en el Bolonia. Como pueden ver, hay diferentes tipos de, de causas, y dentro de esas también están los equipos de protección personal, los jabones y los limpiadores, el contacto con níquel, que igual es importante, sobre todo para los pacientes que puedan tener alergia al níquel, entre otros. Aquí están los agentes irritantes, que acá los dividimos en ácidos fuertes, ácidos débiles, productos químicos orgánicos e inorgánicos, disolventes e irritantes, y algunos tipos de agentes alérgicos a los que están en contacto dependiendo de la ocupación de los pacientes. Esto es como para que lo sepan, no tienen que sepan que existen, pero en verdad no tienen que sabérselos porque son muchísimos y varían mucho de una ocupación a otra. Entonces, acá tenemos algunas imágenes de dermatosis ocupacionales, que es importante que puedan ver cómo se delimita y cómo depende del tipo de trabajo que el paciente realice, uno va a ir a descartar una u otra patología. Hasta aquí, ¿dudas o preguntas con respecto a las dermatitis de contacto? Profe, Bien. entonces a todos estos pacientes se les tomaría el prick test de alergia. No. El prick test es un test que se toma para aeroalérgenos y es solo para generalmente rinitis, conjuntivitis o alergias estacionales. No testea nada cutáneo. El test que se pide para alergias, para descartar dermatitis alérgicas, irritativas alérgicas, es el test de parche. Es distinto el test. El test de parche es un test donde se pone en la piel el alérgeno. Hay baterías que tienen 30, 60, depende, pero la estándar generalmente está entre 30 y 33 alérgenos. Se colocan en la espalda, se pone un parche, por eso se llama test de parche, se cubre, y ese se visualiza a las 24, 48 y 72 horas. Acuérdate que este tipo de dermatitis alérgica no es de reacción inmediata, se demora. Entonces, por eso tienes que dejarlo y exponerlo durante un tiempo a la sustancia y luego ir evaluando la respuesta. ¿Ya? Ya, gracias, ¿Alguna otra profe. duda? Por mi parte, ninguna más. Bien, vamos a pasar un poquitito rapidito a dermatitis atópica. Vamos a hacer un repaso rápido de esto. Me imagino que lo vieron ya en pediatría. Enfermedad multifactorial, crónica, curso fluctuante, hay alteraciones genéticas de la barrera cutánea y alteraciones inmunitarias. Hay una prevalencia entre un 20% en niños y 5% en los adultos, es más frecuente en zonas industrializadas, personas que viven en grandes ciudades. Y está también la marcha atópica, que cursa con dermatitis de contacto, asma, rinoconjuntivitis alérgica. Parten generalmente a partir de los 3 meses. El 45% va a partir hasta los 6 meses, y en 6 meses el 60% al año, y luego en mayores de 5 años. La gran mayoría, se dice que hasta el 70%, remite antes de la adolescencia.
Existe mucha literatura que habla que mientras más precoz es el inicio, puede haber una relación entre inicio precoz y posible severidad de la dermatitis atópica. Existen criterios para poder diagnosticar la dermatitis atópica, dentro de los que están Hanifin y Raska. Últimamente han salido algunos otros criterios. Estos son como los más transversales, en donde es importante que hayan de cumplirse tres o más criterios mayores y tres o más criterios menores, dentro de los que los mayores, el prurito tiene que ser uno de los más importantes, la morfología, la distribución característica, la historia personal o familiar de atopia, el carácter crónico y recidivante. Y entre los criterios menores van a ver que hay muchísimos: está la queiritis, el keratocono, el eczema del pezón, la cerosis, la ictiosis, la tendencia a infecciones cutáneas, entre otros. Entonces, también están los criterios de Evenfeld, que también hay criterios obligatorios, frecuentes, asociados y excluyentes. Este es el que se está utilizando mucho más últimamente, donde obviamente entre los obligatorios va a estar el prurito, el eczema, la morfología, la historia de dermatosis crónica recidivante y los patrones. Y en el caso de los excluyentes, aquí es súper importante: pacientes que estén con una coinfección por escabiosis, dermatitis seborreica, dermatitis de contacto irritativa o alérgica, la ictiosis, los linfomas, la psoriasis, la inmunodeficiencia, la eritrodermia y las dermatosis por fotosensibilidad. Entonces, las lesiones, que van a ser generalmente lesiones, placas eritemato-eczematosas, que van a tener localizaciones características según la edad del paciente. Los síntomas principales van a ser el prurito y la cerosis. Entonces, yo les voy a ir mostrando dibujitos aquí, donde va a aparecer en rojo las localizaciones más comunes y en rosado otras localizaciones frecuentes asociadas, donde podemos ver, por ejemplo, en el caso de la dermatitis atópica infantil, que la zona de las mejillas, el cuello y los pliegues tanto en las rodillas, las zonas extensoras como rodillas y codos, van a ser las más frecuentes. Y en el caso de la dermatitis atópica de la infancia y la adolescencia, cambiamos ya a zonas como los pliegues, la zona perioral, la zona periocular, y también en la zona de los pies y las dorso de los pies y las dorso de las manos. Entonces, en el lactante de 0 a 2 años vamos a ver placas eritematovesiculares simétricas, generalmente son exudativas y costrosas, aparecen en zonas extensoras, puede cursarse con edema y obviamente excoriaciones, porque una de las principales sintomatologías de este cuadro es el prurito. Los niños se rascan todo el tiempo. La coinfección por estreptostáfilo es muy frecuente en estos pacientes, así que es muy frecuente poder ver que además del eritema puede haber esta zona como de costras mielicéricas sobre las lesiones. En el caso de los pacientes de mayor edad, vamos a ver que van a cursarse con brotes agudos, pueden aparecer inicialmente papulovesículas y luego cursar con erosiones que van a ir formando placas que van a ir afectando la zona principalmente de los pliegues. Zonas flexoras, puede haber también, en el caso de la cronificación, presencia de liquenificación e hiperpigmentación de la zona. Existe polimorfismo lesional y también existen algunos fenotipos, algunos patrones característicos de dermatitis atópica, que no es preciso que ustedes lo conozcan, pero se los menciono para que sepan que en alguna literatura pueden encontrar que mencionan los fenotipos. Entonces, en el caso de la dermatitis liquenificada crónica, van a poder ver que aparece sobre todo en el dorso de las manos y los pies, los párpados y las flexuras. El prurito es importante, hay muchas escoriaciones, hay atrofia cutánea, hay hiperpigmentación o hipopigmentación e hiperliquenificación de la piel. La eczema del pezón es muy frecuente en pacientes, sobre todo en los pacientes adolescentes. También aparece como factor asociado la, el eczema palpebral, que da una característica importante como de hiperpigmentación del área alrededor del párpado. Lo que podemos ver abajo es este dermografismo blanco, que es muy característico de los pacientes atópicos, y también es frecuente ver en estos pacientes que puede haber asociado a la sintomatología como uno de los criterios menores también queratosis pilar. Acá también tenemos más signos, puede haber la pitiriasis alba, que es lo que podemos ver en este niñito acá abajo. Tenemos hiperlinearidad palmoplantar, la keilitis
también frecuente, asociada a la dermatitis palpebral, eczema del lóbulo del párpado retroauricular y también la ictiosis. Dentro de las complicaciones de la dermatitis atópica está principalmente la sobreinfección por Staphylococcus aureus, las complicaciones oculares que pueden cursar principalmente con blefaritis crónica, queratocono, queratoconjuntivitis y disminución de la agudeza visual. Es frecuente también en estos pacientes ver cuadros infecciosos. Ellos tienen más tendencia a infectarse tanto por herpes virus, molusco contagioso, virus papiloma. También se adquieren mucho más frecuentes infecciones como tiña corporis, entre otros. Importante saber los diagnósticos diferenciales, sobre todo en el caso de los lactantes, que puede existir descamación fisiológica inicial en los primeros meses de vida, la dermatitis seborreica del lactante, en el caso de la infecciosa, la escabiosis, los exantemas víricos y las inmunodeficiencias o enfermedades metabólicas, que esto ya es como especialidad. Y en el caso de los niños, recordar que también existe la psoriasis en pacientes pediátricos, las dermatitis de contacto irritativas y alérgicas, que como lo habíamos visto antes van a tener características específicas, la dermatitis facticia, las tiñas, las dermatitis herpetiformes, las dermatitis seborreica. Y en adolescentes, nuevamente la psoriasis, la esqueratosis pilar familiar, las dermatitis de contacto y nuevamente las causas infecciosas. En estos casos, igual recordar el xeroderma pigmentoso. Acá también les dejé una tablita con algunos tipos de inmunodeficiencias que pueden estar solapadas con una dermatitis atópica severa y en estos casos siempre derivar a dermatología. Aquí les dejo para que puedan ver los diagnósticos diferenciales. Arriba, al lado izquierdo, tenemos una paciente con una escabiosis. Por el otro lado tenemos una placa de psoriasis y abajo una dermatitis atópica, cursando también con una dermatitis seborreica del lactante. Entonces, aquí tenemos la pitiriasis alba, que como vemos va a ser una hipocromía cutánea benigna. El curso es autolimitado, principalmente aparece en niños y adolescentes. Hasta 40% de los pacientes pueden ser atópicos y van a ver estas manchas o placas blancas, descamativas, redondeadas, de bordes poco definidos. Generalmente son asintomáticas, aparecen principalmente en zonas como cara, tronco y algunas zonas extensoras de las extremidades superiores. Mientras más bronceado está el paciente, más se notan. Y importante diferenciarlas de la hipopigmentación postinflamatoria, la pitiriasis versicolor y el vitiligo. Recordar que el vitiligo no es hipocromía, sino es acromía. La dermatitis de éstasis. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta con dermatitis atópica? Posteriormente voy a mandarles una guía del manejo de todo esto porque quise avanzar con el tema de la clínica primero, como las características clínicas, porque después se van a dar cuenta que el manejo de todas estas patologías es muy similar. Es emolientes, cremas hidratantes, suspender las sustancias irritantes, educar al paciente. Y en el caso de la dermatitis atópica hay algunos criterios de severidad donde hay que derivar a dermatología. Lo mismo con las dermatitis de contacto irritativas y alérgicas, que también son algunos casos en criterios de severidad derivables a dermatología para seguimiento y sobre todo cuando son dermatosis ocupacionales. ¿Ya? A ver cuánto tiempo nos queda. Oh, ya estamos casi listos. Vamos a hacer algunas breves palabras de dermatitis de éstasis. El exceso de éstasis o dermatosis hipostática, que se va a producir principalmente en el espectro de una insuficiencia venosa crónica, generalmente el 15% de insuficiencia venosa en adultos y el 1% de los pacientes van a cursar con una úlcera, aumenta con la edad, es más frecuente en mujeres y obviamente cuando hay hipertensión venosa, esta es la clave en esta patogenia. Hay aplicación de productos, autosensibilización y también puede producirse por dermatitis de contacto alérgica secundaria. Entonces, ¿qué vamos a ver inicialmente? Van a haber diferentes etapas, donde vamos a ver inicialmente que va a haber edema maleolar, esta presencia como de cambio de coloración en la piel, donde vamos a ver ya una púrpura por éstasis, cerosis, prurito, y aquí importante, empiezas a ver pérdida de los anexos cutáneos, hay ausencia de pelo, disminución de las glándulas en la zona, y esto va a evolucionar hacia un edema que es más distal,
donde va a haber induración de la piel, va a haber disminución del tejido celular subcutáneo y puede haber incluso piodermatoesclerosis, que ya es como empezamos a ver esta imagen como la que les puse aquí de botella de champán invertida. Finalmente, vamos a ver que va a evolucionar hacia esta característica que es que se pone como un manguito en el tobillo, predomina la hiperpigmentación, ya hay una atrofia marcada cutánea, ausencia total de nexos cutáneos y en estos casos, la piel es una piel muy delgada que se ulcera con mucha facilidad. ¿Ya? Acá tenemos los diagnósticos diferenciales, la hipodermatosclerosis, sobre todo en pacientes diabéticos, siempre como diagnóstico diferencial. Y la dermatosis hipostática, entonces, características, placas eritematosas, descamación, que puede cursar con escamocostras amarillentas, exudación, fisura, síntoma predominante, prurito, van a haber excoriaciones, obviamente edema en estadios iniciales, hiperpigmentación difusa hacia una coloración más violácea, presencia de ulceración y placas atróficas en casos mucho más avanzados. Acá hay algunos otros tipos de diagnósticos diferenciales donde tenemos el líquen simple crónico, la celulitis, la erisipela, la psoriasis, la dermatitis de contacto irritativa y alérgica, la tiña corporis, el eczema esteatóxico y la necrobiosis lipoidea en pacientes diabéticos. Así que eso, dermatitis esteatóxica en pacientes adultos mayores es súper frecuente, esto es muy pruriginoso. eh, em, Generalmente se produce por uso de jabones o productos de limpieza, los abuelitos que se lavan con estas esponjas que se friccionan la piel va a cursar con decamación, es una piel que tiene esta característica que es muy ictiosiforme, con algunas zonas de fisura, aspecto como de tierra seca, y se produce principalmente en la zona extensora de los miembros, en la región pretibial, puede gustar también en la espalda, en el dorso de las manos, y mejora mucho con la aplicación de emolientes, hidratantes y suspensión de hábitos de lavado. Acá tenemos igual algunos otros tipos de eczema esteatóxico, donde vamos a ver sobre todo en las piernas. Pueden aparecer también lesiones numulares, eritema, exudación, costras y excoriaciones. Dentro de los diagnósticos diferenciales, el eczema numular, la dermatitis de contacto alérgica, la dermatitis por éstasis y la dermatitis atópica del adulto. Recordar que cada vez se ve más la dermatitis atópica de los adultos en pacientes adultos mayores. La dermatitis seborreica ya la vimos, así que hasta acá vamos a llegar. ¿Dudas, preguntas? Ninguna, profe. Ya, chicos. Entonces yo voy a enviar ahora, una vez que me confirme Maggie la fecha del examen, les voy a enviar el programa con las nuevas fechas. Decirles por ahora que les voy a enviar para que estudien para el próximo jueves, que vamos a tener la comprobación de enfermedades del tejido conectivo. Y dejaríamos entonces para el viernes todo lo que tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual. Y también voy a conversar, pero que para dejárselos por aquí, ver si es posible que el día jueves la clase la hagamos más tarde, como en el horario de hoy. ¿Será posible hacerlo a la misma hora de hoy, el día jueves? ¿O tienen algo más el jueves? Sí, tenemos ginecología. ¿A qué hora? eh, de, de 5 a 6:40. Y después de las 6:40 podrán, para poder, porque estoy viendo que más temprano es muy cortito el tiempo, entonces como para avanzar con, porque ITS es largo, son varios temas. O lo otro sería el viernes más tarde. Se los voy a dejar por ahí para que lo vean, a ver si podemos el jueves tenerlo un poco más tarde. Y este PPT se los voy a agregar al Drive, ¿ya?
junto con con las otras revisiones. Ya, profe. En caso de que el jueves pudiéramos, empezaríamos como a las 7, 7:30. ¿Hasta qué hora tienen gine? Es que depende, porque dependiendo del profesor, a veces terminan a la hora o si no se pasan hasta las 7. Ah, sí, podría ser, si pueden, 7:30, para estar como más seguros en una hora y para que tengan igual un ratito para tomar café, despejar la mente y no sea tan seguido. Ya. Ahí lo vamos a conversar bien como curso. Ya, chiquillos, que estén muy bien, que descansen y nos vemos el jueves entonces. ¿Ya? Chao, Ya, profe. chao. Ya, profe, descanse.